ver en la pantalla los versículos que vamos a contemplar esta noche. Esta noche quiero compartir una porción de la palabra de Dios y el tema es acerca del edicto de vida. Es interesante contemplar en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento está este relato. Y a la luz de este relato, de este hecho histórico, quiero que Dios nos guíe para poder contemplar de como bien venían orando nuestros hermanos, contemplar de a Él. Este libro es el libro de Esther. Y el libro de Esther tiene la característica o la singularidad de que no encontramos así literalmente el nombre de Dios. No está ahí entre las escrituras, entre los versículos, pero no está así directamente leído. Pero sí se encuentra a Dios detrás de escena, podríamos decirlo si queremos ilustrar de alguna manera. Dios llevando todo el movimiento de esta secuencia. El pueblo judío había sido llevado cautivo a Babilonia, pero ya había aparecido el imperio, estaba en ese entonces, en el contexto del libro de Esther, el imperio persa. Era Asuero el rey imperante allí, y lo que ocurre allí es que había tenido un problema con la reina Basti y había sido dejada de lado. No vamos a entrar en detalles porque quiero de ahí ir específicamente a un capítulo, pero luego de ahí convocan y sale Esther como reina, la sucesora de Basti, es la nueva reina. Esther tenía un familiar cercano y era su tutor y era Mardoqueo. Entonces son los personajes que encontramos en este libro junto con Amán, que llegó a ser el enemigo del pueblo judío, un hombre soberbio, que era el brazo derecho del rey Asuero, pero era un hombre lleno de soberbia y se había realmente endurecido su corazón para con los judíos. Él quería que, como era el brazo derecho, quería que la gente lo adore, le reverencie, y en cierta oportunidad, pues Mardoqueo no mostró esa reverencia para con él, no se inclinó para con él. Entonces él tuvo un odio tremendo y él maquinó el exterminio de los judíos en el imperio persa. Entonces, él prepara incluso una horca para Mardoqueo. El hecho es que a la luz de este celo, este odio que él tenía para con los judíos, va a persuadir al rey para sacar un edicto de muerte. Y este edicto de muerte se firma o se declara en el 13 del mes de Nisan, que es el primer mes en el calendario judío, pero iba a ejecutarse en el 13 del mes de Adar, es decir, 12 meses después. Tenían todo un año para que se lleve a cabo este asesinato, donde tendrían que matar a los judíos, iban a ser asesinados sus esposas, sus hijos y sus bienes iban a ser tomados en posesión de aquellos que lo querían, que aquellos que asesinaran a estas familias. Entonces, estaba ya firmado, digamos, estaba sellado con el anillo de rey este edicto, y Mardoqueo lleva este informe a la reina para que interceda. En esa intercesión, ella logra hacer unos movimientos, digamos, para poder llevar a una cena al rey junto con Amán. Y en la segunda oportunidad que se reúnen, ella declara acerca de la maquinación que había tenido Amán para con el pueblo judío y por ende también la reina iba a padecer. Entonces el rey se enfureció y cuando sale él de su habitación, sale y enfurecido, Amán comienza a rogar a la reina y se avalancha, se lanza encima de la reina. Ingresa el rey y también dice, oye, ¿qué quieres hacer tú con la reina? Encima de que estás maquinando todo eso, también quieres afrentar a la reina. Entonces mandó a que asesinaran a Amán. Y le contaron los suyos, los asistentes del rey también, que había preparado una horca para Mardoqueo. Entonces en esa horca fue colgado Amán. El enemigo de ellos había sido destruido. El enemigo de ellos había sido asesinado. Pero aún había un problema. Continuaba vigente el edicto de muerte. Entonces, el 13 del mes de Adar iban a ser asesinados los judíos. Entonces,
encontramos ahora y nos vamos a ir a este contexto del capítulo 8 del libro de Esther. Y vamos a ver ahí 4 puntos en este capítulo 8. Uno es la demanda del edicto, luego es el dialecto del edicto, posteriormente vamos a ver acerca de la diligencia de este edicto y por último veremos la dignidad de este edicto. Y este capítulo es realmente hermosísimo. A mí me animó mucho hace un tiempo atrás, bastante tiempo atrás ya que el Señor me permitió escuchar una meditación, pero también seguir escarbando ello y tratar de bosquejarlo, y quería compartir con ustedes ello. Vamos a ver la demanda del edicto, versículo 1 hasta el versículo 8 de este capítulo 8 del libro de Esther. El mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. El capítulo 7 del libro de Esther termina con el asesinato, la muerte de Amán. Recalco, el enemigo había sido destruido, había sido asesinado, pero aún estaba vigente el edicto de muerte. Era hasta ese entonces irreparable acerca de ello, ese tema. Iban a ser asesinados. Entonces había una urgencia. Ahora encontramos nosotros lo esencial de la súplica. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán, Agageo, y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey. Quiero enfatizar acá algo que encontramos en la escritura. La reina Esther dice que se echó a los pies del rey llorando y rogándole. Una de las cosas que encontramos aquí en el corazón de esta mujer es el clamor ante la urgencia. La muerte se avecinaba. Iba inevitablemente a experimentar la muerte todos ellos. Era algo urgente, algo realmente urgente. Les cuento una anécdota. Cuando estábamos en ese entonces de novio con mi esposa, la que ahora es mi esposa, Cecilia, fuimos llevando a una hermanita de otra congregación al hospital de neoplásica acá en Lima, el hospital oncológico. Ella estaba malita, estaba desahuciada, pero la llevábamos al hospital a una de sus consultas. Una de las oportunidades que estábamos allí sentados con Cecilia, esperando que le estén atendiendo, se acercó una pareja, una señora con su hija. Se acercaron y de frente vinieron a mí y me dijeron: hermano, buenos días, un favor grande. ¿Puede ir y predicarle a mi padre? Mi padre se está muriendo. En estos momentos él está muriendo. No sabemos la verdad si él pueda entenderle. Él está inconsciente, está entubado, está con sueros, todo. Y por favor, él no es creyente. Nosotros sí somos creyentes, le hemos predicado el evangelio muchas veces, pero él nunca mostró interés. No sabemos si le escuchará, pero queremos esta oportunidad. Por favor, aprovechar y pueda oír usted a predicarle. La verdad que me temblaban las piernas, con sinceridad les digo. Miré a Cecilia y dije: voy a ir. Entonces le dije a Cecilia: anda orando, por favor. Fui y me vistieron allí los enfermeros, me pusieron una ropa especial para poder ingresar donde estaba el Señor. Ingresé y les soy sincero, no recuerdo qué versículos utilicé, recuerdo uno que trato de mencionar siempre que hablo del Señor, pero no recuerdo. Lo que sí sé es que fui de frente a decirle al Señor acerca de lo que Jesucristo había hecho por él y el amor que él tenía. No había nada para entrar en detalles, no había nada para ir de rodeos, tenía que ir de frente. Yo no sé si ese Señor me escucharía o no, como bien me dijeron sus familiares. El hecho es que la oportunidad se estaba dando. Recuerdo bien que le dije yo, Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna.
Una de las cosas que me impactó en mi vida en aquel momento es la urgencia que sintieron tanto la hija como la esposa de este hombre. Y ellos dijeron que habían orado a Dios antes, iban para que Dios le muestre si había un cristiano allí, un creyente, para que le predique a sus padres. Y lo que me queda como anécdota es que la hija dice que orando al Señor le dijo, Señor, si hay algún cristiano, por favor que esté con su Biblia, porque todos los cristianos andan con una Biblia. Y esa oportunidad yo tenía la Biblia en mi pierna. Eh, y llegó y me encontró y fue así que me pasó la voz. ¿Entendemos la urgencia realmente ante la muerte? Esther había entendido bien lo que se venía. Iban a ser asesinados. Por eso es que ella se echó a sus pies del rey, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán a Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Vemos lo esencial de esto. Lo esencial, hay un clamor, porque lo que quería era una preservación de vida. Luego vamos a ver acerca de lo específico de la súplica. Y dijo, versículo 5, si place el rey y si ha hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Hamedat Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey, porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero, la reina Esther, y a Mardoqueo el judío. He aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid, pues, vosotros a los judíos, como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. La reina clama ante la emergencia que ellos tenían y el rey accede. Y el rey le dice, allí está el anillo. Ahora sí, ustedes escriban. Versículo 8. Escribid pues vosotros a los judíos como bien les pareciere. Escriban ustedes. Y allí es donde sale un nuevo edicto. Este edicto de vida, un edicto de preservación de vida, que iba a ser nula este edicto de muerte que se vacinaba para con los judíos. No solamente encontramos la demanda del edicto, sino también el dialecto de este edicto, versículo 9. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es el mes de Nisán, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo, a los judíos, y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde de la India hasta Etiopía. 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también, conforme a su escritura y lengua. 127 provincias. Fue un duro trabajo realmente. Hubo acá trabajo. Acá ustedes dicen camello, ¿no? Acá le decimos chamba nosotros. Hubo bastante trabajo. Ellos tuvieron que, ya salió el edicto de preservación de vida. Ahora, hay que escribir este edicto, hay que traducirlo de acuerdo al dialecto, de acuerdo a la escritura de cada pueblo, de cada ciudad que corresponde al imperio. 127 provincias. No solamente una demanda por este edicto de preservación de vida, sino que ahora el dialecto de este edicto de preservación de vida, de tal manera que cada uno de los ciudadanos pueda comprender en su propio idioma acerca de este edicto de preservación de vida, de este edicto de vida. Pero encontramos no solamente el dialecto, sino también encontramos la diligencia del edicto. Versículo 10 al versículo 14. Y escribió en nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces, procedentes de los repastos reales. Y el rey daba facultad a los judíos, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes.
en un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto de cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los carros, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Para contextualizar un poco, en el caso de ellos, los judíos, el edicto de vida o del edicto de preservación de vida no se trataba de que ellos iban a matar, salir a matar a sus enemigos, no. El edicto de preservación de vida consistía en que si los enemigos venían a ellos a atacarles, entonces ellos podrían defenderse. Ellos ya podían defenderse, podían defender a su esposa, podían defender a sus hijos, podían defender a sus bienes. Era una preservación de vida. Ellos podían defenderse. Ese es el contexto del libro de Esther, el capítulo 8, y del edicto que se dio en aquella oportunidad. Para contextualizar un poco estos versículos que acabamos de leer. Pero lo que quiero rescatar de acá es realmente la diligencia del edicto. Había algo importante, un edicto de preservación de vida. Se escribe el edicto de preservación de vida. Ahora, la gente tiene que escucharlo. La gente tiene que entenderlo. Y tiene que entenderlo, para que lo entiendan, tiene que ser en su propio dialecto, en su propia escritura, para que sepan que hay una preservación de vida, que hay algo, una nueva noticia, una no solamente nueva noticia, sino una buena noticia, un edicto de preservación de vida. Ya está en su dialecto y su escritura, y ahora hay que hacerlo lo más pronto posible. Entonces tomemos los caballos de los repastos reales, esos caballos veloces, y marchemos, vayamos entonces a llevar ese edicto a las 127 provincias. Quedaban 9 meses ya para hacer toda esa diligencia. El 13 del mes de Adar iba a ser el cumplimiento de aquel edicto de muerte. Era urgente, era una emergencia que lleven este edicto. Y hubo una diligencia. Y fueron impulsados ellos a llevar este mensaje, este edicto de preservación de vida. Encontramos la demanda, encontramos el dialecto, encontramos la diligencia, pero también encontramos en este precioso capítulo acerca de la dignidad del edicto. Versículo 15 al 17. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Esto es dignísimo, realmente es impresionante. Me cautiva esta porción de la palabra de Dios, porque cuando se da este edicto y se distribuye este edicto, allí en Susa, que era la capital del reino, los judíos tuvieron gozo, alegría, banquete, hubo júbilo, realmente hubo una gran alegría en ellos porque se había dado ya este edicto de preservación de vida. Y no solamente ello, dice que en los lugares, en las provincias donde llegó este edicto, los judíos se regocijaron y también hubo luz, hubo alegría, hubo regocijo porque llegó el edicto de vida. Y ellos se enteraron, supieron, valoraron, se apropiaron de aquel edicto de vida. Y lo que trajo como consecuencia a ellos en sus corazones, en sus hogares, fue realmente luz, fue realmente alegría, regocijo, fue realmente banquete. Fue una fiesta, hablando con sinceridad, fue un regocijo. Ellos experimentaron la vida, volvieron a ver la vida, estaban expuestos a muerte, pero ahora vieron la vida. Y no solamente ello, dice que
los pueblos que no eran judíos, al ver todo esto que había pasado, se hicieron judíos. En ese contexto de ellos se convirtieron prosélitos, que se convirtieron al judaísmo, porque el temor de los judíos se había apoderado de ellos, apropiado. Realmente había impactado lo que, detrás de escena, ¿no? Pero era Dios, el autor de la vida, preservando la vida. Era Él detrás de todo ello. Y trajo como consecuencia este júbilo, esta alegría. Este es el capítulo 8 del libro de Esther. El edicto de vida. La demanda por el edicto. El dialecto por el edicto. La diligencia por el edicto. Y la dignidad del edicto. Esta noche me invitaron a compartir el evangelio. Amigo, amiga. Y es a la luz de este contexto que quiero traer a la memoria algo realmente maravilloso. Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo a este mundo. Dice la palabra de Dios que Dios vino a este mundo en la persona de su Hijo. Dios nos visitó. Jesús fue llamado Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Realmente hay un problema primeramente. ¿Tan grande es eso de que Dios haya enviado a su Hijo? Sí, porque hay un gran problema. Es una gran emergencia. La situación no es nada fácil. Hay muerte. Hay muerte. El alma que pecare, esa morirá. La palabra de Dios dice que por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No solamente hay muerte por la pandemia que estamos viviendo, es algo mundial. Miren, si tanto están buscando un paciente cero, déjeme decirle que la Biblia nos muestra un paciente cero, al paciente cero. Por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, es decir, por Adán, y con el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No solamente hay un paciente cero, sino también hay una pandemia. Y esta pandemia no es el COVID-19. Esta pandemia que estoy refiriéndome es acerca del pecado en el corazón del hombre. Todos nosotros hemos pecado. El ser humano es pecador en mente, en palabras, en acciones. Somos pecadores. La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero bendito sea Dios, que no termina ahí en la porción de la Escritura, sino que dice que siendo justificados gratuitamente mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Ha sido hecha una sola vez y para siempre. Dios, aunque hay esta condenación, esta muerte, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y envió a su Hijo a este mundo. Una vez predicando en las calles, es algo que nos gusta hacer, conversando con un señor, le compartí acerca de la emergencia que se vive. Estaba hablando acerca de la emergencia que se vive. Es tan urgente, tan urgente, tan crítica la situación del ser humano, que Dios mismo tuvo que venir a este mundo. Y Dios se manifestó. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, escribe Juan. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es el mismo apóstol Juan el que escribe después en su primera carta, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y esa vida está en su Hijo Jesucristo, en el Hijo de Dios. Y Juan, el apóstol, y los demás apóstoles murieron predicando, compartiendo esta verdad. Les costó su vida. Pero ellos habían visto a este Jesús de Nazaret morir en la cruz del madero, pero al tercer día vieron algo maravilloso y glorioso que la humanidad nunca jamás había contemplado. El Santo Hijo de Dios resucitó de entre los muertos. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería mi predicación o nuestra predicación. Vana sería nuestra fe, dice el apóstol Pablo. Mas ahora Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron es hecho.
y en Él está la vida. Y solamente Él es el dador de la vida, el hacedor de la vida, el que puede darle vida, vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Recuerdo yo cuando estábamos en Armenia viviendo en el año 98, estábamos con Choice y otros hermanos más, y Choice no me va a dejar mentir, sabe que es verdad y digo la verdad. Eh, Salíamos a predicar en las calles. Aparte que con el hermano John predicábamos los domingos antes de las reuniones de la noche, los sábados también habíamos agarrado la costumbre, la buena costumbre de ir a la cárcel de Calarcá a predicar. Y teníamos contactos ahí por medio de Choice, y llevábamos y compartíamos ahí la palabra de Dios con los presos. Era realmente un tiempo lindo, porque después salíamos de la cárcel, íbamos a la, no sé cómo le llaman, a la plazuela, una plaza central que tiene Calarcá, y allí también predicábamos al aire libre, con Choice, Peter, Héctor, el peruano también que fuimos a aquella oportunidad. Y subíamos a las bucetas y también en las bucetas predicábamos, buscábamos oportunidades, como dice la escritura, a tiempo y afuera de tiempo, y hablábamos de Jesús, contábamos la maravilla de Jesús, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Realmente fue una linda oportunidad. Algo doloroso ocurrió cuando terminé, no solamente la tristeza de dejar ese tiempo lindo allí en Colombia, con muchas anécdotas, muchas lágrimas y muchas risas, y dejar a los que habíamos estado casi todo ese año, sino que después, pasando las fiestas de fin de año, luego viene en el año 99, y ustedes lo recuerdan mucho mejor que yo, hubo un terremoto en Armenia, muchísimos muertos. Yo me ponía a orar y a decir, Señor, ¿cuántas personas de ellos durante el año pasado habrán escuchado el Evangelio cuando se predicó? Amigo, amiga, la vida no la tenemos comprada. Nuestra vida está en las manos de Dios. La muerte está no solamente afuera, en la puerta de nuestra casa, sino también ha ingresado a nuestras casas con esta pandemia. Nos damos cuenta de cuán vulnerables somos. Recuerdo yo que escuchaba una historia que pasó con un soldado, y este soldado estaban en plena batalla y cae una granada, y la granada logra afectar al soldado. Su compañero lo saca de esa trinchera y lo pone en buen recaudo, y el soldado herido estaba herido de muerte. Pero las palabras que él decía, le pedía a su compañero, muéstrame el camino al cielo, muéstrame el camino al cielo. Entre bombardeos y balaceras, el amigo le decía, muéstrame el camino al cielo. Yo no lo sé, le decía este amigo. Entonces lo que hace este amigo es dejarlo por un momento y se fue a preguntar a algunos soldados si conocían el camino al cielo. Luego de preguntar a varios soldados, llegó delante de uno y le dijo, ¿tú conoces el camino al cielo? Y le dice, sí, sí lo conozco. Vamos, allá necesita fulano de tal que le digan cuál es el camino al cielo. Y dice, yo no puedo dejar acá mi puesto, pero toma. Y tenía una Biblia de bolsillo, un Nuevo Testamento de bolsillo, y le dio, y le dijo, pon tu dedo aquí, en Juan capítulo 3, versículo 16. Llévaselo y léeselo. Y en medio de la batalla, en medio de todas las balaceras y el bombardeo, llegó donde su compañero y le leyó Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. El soldado que estaba afectado, herido de muerte, dijo, ahora entiendo el camino al cielo. Amó Dios al mundo. Amó Dios al mundo. Amó Dios al mundo. Me amó a mí y murió. Amigo, Dios quiere que usted conozca a Jesucristo.
al Hijo de Dios. Y creyendo en Él, sea salvo. No le predico una religión, le predico un Salvador, Cristo Jesús. Y nosotros los que somos ya creyentes, quiero hacer acá terminar con esto. Recordemos que hubo una demanda ante el edicto de muerte para un edicto de preservación de vida. Ese edicto se ha traducido en todos los lenguajes. Estaba leyendo acerca de las sociedades bíblicas en Colombia, cómo habían traducido la Biblia en 2 nuevos dialectos de algunos pueblos de allá. Tenía por acá apuntado, que era de La Guajira y del Cauca. Dos pueblos indígenas de allí, que ya la Biblia lo habían traducido. La traducción de una Biblia completa dura 12 años y cuesta aproximadamente $1.000.000 el traducir toda la Biblia. Es todo ese tiempo de trabajo. Y hay gente que ha buscado ello y sigue buscando ello para que la gente pueda escuchar el mensaje de Dios en su propio dialecto. Hay gente que dejó sus comodidades para que nosotros escuchemos el mensaje de Dios. Algunos hemos dejado comodidades o han dejado o van a dejar comodidades para que otros escuchen el mensaje de Dios de preservación de vida. La vida ha sido manifestada y la hemos visto y testificamos, dice el apóstol Juan. Crea en el Señor Jesucristo, sí, pero usted y yo que ya somos cristianos, tenemos una gran comisión, algo que aún los ángeles mismos están mirando, algo que Dios ha preparado especialmente para nosotros, para la iglesia, el anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias por el tiempo, gracias por la oportunidad para compartir la palabra de Dios y que realmente sea el Señor por medio de su palabra, como es nuestra confianza y deseo, añada la bendición para nuestras vidas, para la vida de usted. Muchas gracias, hermanos y amigos.